lo que hacíamos otras cosas, o les prendimos el videojuego y dijimos, ándale, hijito, ponte a jugar, conoce el mundo digital, y ahora sepáralos de ahí. Es más, no sepáralos de ahí, comunícate con ellos sin que tenga que ver un aparato digital en medio. Luego platicamos con un experto en estos temas, con el psicólogo Juan Pablo Arredondo, especialista en niños, adolescentes, adultos, pareja y familia. Juan Pablo, qué gusto, como siempre. Encantado, como siempre, de estar aquí. Esto, vaya que es complicado, porque la realidad es que la separación generacional entre estos chicos y nosotros es abismal. Aunque no lo queremos ver, pero es abismal. Sí, y yo creo que ahí tendríamos nosotros que plantearlo desde diferentes ópticas. Una es, no podemos nosotros criticar forzosamente algo pues que ellos están viviendo desde que nacieron. Es decir, ellos no lo pidieron de alguna manera. Es decir, ellos no están eligiendo esta forma de vida. Esta es la forma de vida que tienen y desde que nacieron la están viviendo. Entonces, no es algo que sea en contra de la sociedad, en contra de nosotros, en contra de los adultos, en contra de los padres. Pues es simple y sencillamente lo que tienen o a lo que tuvieron acceso. Eso es por un lado, y entonces tenemos también pues que entender, porque en otro momento pues era el pelo largo, no, tal vez a nuestros papás, y ver el pelo largo o camisas de flores en los jóvenes era inconcebible, sí. ¿No? Los propios Beatles, que bueno, ese pelo largo que hoy se ve ridículamente corto, era ya una cuestión de alarma, ¿no? Entonces, creo que cada generación tiene un poco esta vivencia. Ahora, por otro lado, tenemos, creo yo, para poder entender esto, pues, que dividir este tema en varios. Uno es el uso correcto y otro es el uso incorrecto. Incluso me atrevería a poner un tercero, que sería un uso indeseable, ¿no? El uso correcto, el uso deseable de las tecnologías, pues todos lo sabemos, es la información, el acceso, la forma en la que se comunican, la forma en la que todo el mundo está al tanto del otro por redes sociales, por WhatsApp, por los propios videojuegos. O sea, pueden estar jugando con una persona en Australia o en Asia, ¿no? Y entonces hay un intercambio de información multicultural o transcultural, pues que no tiene nada de malo, ¿no? La verdad es que creo que esto podría ser favorecedor, ¿no? El uso incorrecto de las tecnologías, pues bueno, evidentemente tiene más que ver con meterse a situaciones que sean indeseables o que sean ilegales, que sean toda esta parte de la deep web, ¿no? Toda esta parte baja de la web. Yo no conocía mucho de esto, y voy a confesar que también me sorprendí cuando te enteras pues que nosotros tenemos acceso aproximadamente al 10% del contenido de la web. Sí, es un iceberg, un iceberg. 10%, y vemos un infinito de información. Sí. Bueno, pues abajo hay mucha más. El tema es que estos chicos están ya entrenados para poder leer eso que nosotros no podemos ver, y ya no tenemos códigos comunes. O sea, ya no tenemos que compartir, ya no digas un juego de mesa, lo cual les parece algo inconcebible, sino el hecho de poder compartir una plática de lo que vimos en la televisión. Porque ellos ya no ven la televisión. No. Ellos están alimentando de información a través de redes sociales, de YouTube, algunos de Facebook, pero otros más que conocen ese lenguaje son capaces de meterse en terrenos que nosotros no somos capaces de ver. O sea, es como la película de Matrix, ¿te acuerdas? ¿No? Como los más avanzados veían todo ya como un código binario, y nosotros lo que vemos pues es algo material. Estos chicos están aprendiendo a ver algo que no estamos capacitados, los de esta generación, para poderles entender, ¿no crees? No se entiende y no se concibe, ¿no? O sea, no puedes pensar que ciertas informaciones, pues que están en el, pues tal vez en el inconsciente colectivo, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Estas decapitaciones, ¿no? Que hay en los países donde te filman, bueno, eso es realmente muy complicado, en teoría, tener acceso a esto. Bueno, no, la Deep Web lo pasa eso y 7 veces más, ¿no? Entonces todas estas cosas que parecen como inconcebibles de pronto en una estructura como la nuestra, bueno, ellos tienen acceso, y ahí es donde me parece que hay un acceso inadecuado, ¿no? El tema, por ejemplo,
de cómo se arman bombas, todo esto horrible que existe. Sí, bueno, pues es terriblemente inadecuado, como hacer petardos, como hacer estas cosas que son incorrectas, ya hasta me atrevo a decir, o no, son realmente ilegales, y que bueno, pues tienen ese acceso también. Y tenemos un tercero, que es lo indeseable, ¿no? Lo indeseable, básicamente en términos quizá de pornografía, de algunos accesos que no son tan deseables, o en esta parte yo también pondría mucho el tema de los tiempos. Tiempos que son indeseables, no porque estén haciendo nada malo. Y yo creo que el tema no es nada más que lo vean y que lo conozcan. El problema también es que a través del mundo digital tienen acceso a todos los instrumentos para, como dices, hacer una bomba. Sí, sí. ¿No? Entonces, eso los acerca todavía mucho más al peligro y de algo que a lo mejor ni los papás enterados, porque todo te llega por paquetería y es paquetería para tu hijo y ¿a poco la vas a andar abriendo, no? Sí, claro. Y mucho es casera, ni siquiera necesitas necesitarla. Claro. Sí, que tú la ves por separado y dices, pues qué raro. Pero tal vez va a ser químico mi hijo, ¿no? Exacto. Partiendo del hecho de que a lo mejor no son, o pueden ser casos aislados los que se dediquen a hacer una bomba, pero sí van a tener acceso a información que para nuestra generación era muy difícil de conseguir, por ejemplo, la pornografía. Así es. Para nuestra generación era cosa de auténticamente traficar con el Playboy, porque no había otra opción, ¿no? ¿Y qué tipo de pornografía Exacto, era esa del o Playboy? con el Betamax, los que ya estaban rayadísimos, Sí, ¿no? sí. Pero estos chicos, en un teléfono celular con 2 clics, tienen acceso a todo. Ahí lo que cuenta es cómo procesan esa información, porque incluso de estas generaciones, pues hay quien sin tener acceso a esas redes sociales, pero bueno, hizo finalmente de la información un mal uso de la información, que acabó por afectarles en su desempeño, ¿no? Así es. Y este tema, yo creo que ese es el grave problema de una situación como esta. Hay gente que no tiene acceso tan directo a un celular o a esta pornografía y que tiene la mente muy retorcida, independientemente que no haya tenido acceso. Y hay otros que tienen acceso a esto y tampoco la tienen retorcida. O sea, no es solo el hecho de acceder a ellas, tiene mucho que ver con la estructura de personalidad, y tiene mucho que ver con la educación, y tiene mucho que ver con los valores, y tiene mucho que ver, sobre todo tal vez con la supervisión. Decías hace un rato, Ana Laura, que pues, los papás ni enterados, y creo que uno de los graves problemas de hoy es justamente los papás que no están ni enterados, ¿no? Entonces, claro, esta cuestión entre lo correcto, lo incorrecto o lo indeseable, que así es como yo lo defino, el tema de lo indeseable viene mucho más en los tiempos, en las maneras, en lo que ellos se focalizan, en toda esta atención hacia estos pues formas electrónicas de estar, que bueno, implican aislamiento, que implican falta de comunicación, que implica falta de convivencia familiar, que implica mucha más introversión, mucha más introyección. O sea, los chavos hoy pueden ser mucho más autorreflexivos y tener en su cabeza una gran cantidad de cosas que desafortunadamente no pueden o ni siquiera saben verbalizar o compartir. Entonces, todo da vueltas en su cabeza. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando con nuestro tema y también continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, Rye. Esto se llama The Fall. Comuníquese con nosotros a la multilínea 5166-3405. Síganos a través de Twitter en @FTiempoExtra y en Facebook en Tiempo Extra Radio Fórmula @hotmail.com. Continuamos. Propuesta musical de esta noche, Rye, escuchamos Last Dance. Estamos platicando esta noche con Juan Pablo Arredondo, psicólogo. Él es especialista en niños, adolescentes, adultos, pareja y familia, autor de diferentes libros que nos ayudan a tratar de lidiar, entre otras cosas, con los adolescentes, con los berrinches, con ese tipo de cosas. Y me imagino, Juan Pablo, que debe ser materia de estudio para ti estas nuevas generaciones, y la realidad de que ahora es más fácil hablar de pornografía, de marihuana lúdica, y eso es mejor aceptado que si hablas de valores, buenas costumbres. Eso como que ya te voltean a ver feo, ¿no? Claro. Puedes decir marihuana, préndela, y no puedes decir valores porque te voltean a ver con cara de ¿qué le pasa a este señor, no? Claro, y digo, es curioso que un chavo pueda hoy conocer más al Wherever Tomorrow que a López Dóriga, ¿no? Que bueno, no lo quiero idealizar, pero es el que todo mundo conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue más
este tipo de tendencias a través de los canales de YouTube que pueden tener 4 o 5 millones de vistas al día, al día, contra pues no sé cuánto pueda ser en un noticiero o en un programa cultural, que bueno, ni hablamos, sí, ¿no? Claro. Tal vez ni aparece en la estadística. Entonces, ese es parte del problema, esta cuestión. Ahora, yo suelo, pues como buen adulto que ya soy, pues agarrarnos de nuestros referentes, ¿no? Porque es parte de lo que tenemos que hacer, si no, sin referentes, ¿cómo actúas? Y yo creo que nuestro referente más cercano para entender este asunto es el tema de la televisión, ¿no? Nuestros chicos, nuestros hijos, nosotros mismos, bueno, pues nuestro gran vicio, nuestro gran foco de nuestra atención era la televisión. Y creo que el problema, como todo, no es la televisión en sí misma, o en este caso el tema tecnológico, es el abuso de los tiempos destinados a esto. Y yo creo que ahí es donde tenemos sí que hacer mucho hincapié. Los chavos, niños y jóvenes no tienen un freno de mano interno prácticamente para nada. Límites, ¿no? Prácticamente para nada. La comida la pueden comer a manos llenas si es comida chatarra y lo que les gusta, el refresco, el tema de las redes sociales, el tema del teléfono, el tema del internet, la hora de dormirse, los tiempos para acostarse, ¿no? Que se pueden acostar, si tú los dejas a las 2, 3 de la mañana sin problema. Entonces, aquí el tema es que no podemos suponer que si un chavo en lo general no tiene límites y no tiene autocontrol, no tiene un freno de mano interno del cual eche mano para frenarse, pues evidentemente tendremos que ser los adultos los que tengamos que recurrir a ese freno de mano externo. ¿Para qué? Para medirle a ellos también los tiempos, no solo de la tecnología, sino los tiempos de cualquier cosa y las situaciones en cualquier otro sentido, como la comida, como el refresco, como el cigarro, por ejemplo. El problema es a dejar un chavo y se te va. Pero ¿qué pasa si esos adultos, esos padres, pues tampoco tienen autocontrol, no se autogobiernan y tampoco tienen freno, y entonces los chicos ven cómo estos padres pues abusan de la comida, abusan del alcohol, abusan de las desveladas y finalmente no están con un ejemplo dando un seguimiento a una disciplina, ¿no? Pues mira, aquí sí, perdón por mí, por todos mis compañeros, pero pues muchas veces tenemos que recurrir al único recurso que nos queda, y es el educar a través del deber ser. Sí, es decir, a través de lo que debería de ser, aunque no sea. Sí. Y es muy complicado, pero así es como tenemos que educar. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Con el respeto a la autoridad, el respeto a la policía, el respeto a los gobernantes en este país, pues tenemos que educar a través del deber ser, aunque no en realidad sea. Claro. Y esto le tiene que dar una fuerza, aunque sea, pues no quiero decir simbólica, pero sí indirecta, a los valores y a lo que tendría que ser deseable y esperado. Claro. De lo contrario, pues estamos bien limitados, porque entonces yo no te puedo prohibir que fumes cuando tengas 9 años porque yo fumo. No, pues sí te lo puedo prohibir. Es más, te lo debo de prohibir. Claro. O no te voy a dar de tomar en una fiesta de 15 años solo porque nosotros sí tomamos, ¿no? Porque ahí hay una legalidad y es ilegal darle de beber a un menor de edad. Sí. Claro. Aunque yo te deje tomarte la copita de vino en la comida a los 14 para que vayas aprendiendo. Entonces todo esto de educar al deber ser es muy complicado, pero es y tiene que ser. Porque si no, entonces no educamos nada. Claro. Exactamente. O sea, lo básico aquí en todo caso es hacer esto de el deber ser, pero más que por imponer, sino por hacer una formación del chavo, ¿no? O sea, si tú le dices, oye, a las 9 te tienes que dormir, pues no es porque yo quiero que a las 9 te duermas, sino porque eso te va a generar un hábito que a la larga para ti también es bueno. Llegas, te levantas temprano, llegas a la escuela descansado, tienes buenas calificaciones, o sea, todo va de la mano, ¿no? Incluso, me atrevería yo a agregaría una más, hasta creces. Acuérdense que la hormona del crecimiento es dormido. Es dormido, claro. ¿No? Entonces, buena alimentación, dormir y ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando los padres no ponen límites por un temor a perder ese cariño de los hijos, ¿no? Y es que ocurre, por ejemplo, en hogares divididos,
en donde se convierte eso en una competencia por los chicos y empiezan a ser más permisivos, ¿no? O los papás que trabajan todo el día, que dejan a sus hijos hacer lo que se les dé la gana porque es el poco tiempo que tienen y creen que de esa manera le están haciendo un bien cuando están haciendo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que aquí estás tocando dos puntos que son muy importantes. Uno es el educar a través de la compensación. Es decir, mis culpas, mis miedos, mis temores, mis propios remordimientos, la forma en la que yo fui educado, mi propia historia, me lleva a permitir lo que no debería de permitir por estas situaciones. Y dos, que es igual o más riesgoso, es el educar a través del miedo. Es muy mala idea educar a través del miedo. ¿Por qué? Porque los chavos te lo cachan luego. Claro. Y son miedo a qué, como decías, miedo a traumarlo, miedo a que me deje de querer, miedo a que me pierda la confianza, a que ya no se comunique conmigo, a que me vea como el logro, a que me vea como el malo, a que me vea como yo vi a mi papá o como yo vi a mi mamá. Entonces estos miedos llevan finalmente a lo mismo. El resultado es el mismo, a permitir cosas que no debería de permitir. Cuando hay una educación que estuvo llena de carencias o llena de una disciplina extrema o incluso de violencia, y lo que buscas es no replicar el modelo con tus hijos, y le das todo lo que piden, no los tocas, los dejas que hagan lo que quieran para no darles una nalgadita como te la dieron a ti, ese péndulo acaba por no encontrar un centro, ¿no? Exactamente, lo hemos dicho y lo repito con mucha frecuencia. En términos de educación, en términos de formación, en términos psicológicos, siempre la fórmula está en el término medio. El problema es que el término medio no sabemos dónde está. Claro. Sabemos dónde están los extremos, siempre todo lo explicamos por extremos. El chavo que no toca los aparatos electrónicos y el que está enajenado con ellos. Los aparatos no son el problema es el abuso que los chavos usen de esto y las implicaciones que aún sin ellos darse cuenta está teniendo en términos de comunicación, en términos de vinculación, incluso me atrevo a decir en términos de empatía, en términos de asertividad, en términos de todas estas habilidades sociales que se requieren también para tener éxito en la vida. O sea, un cuate que está tan metido en estas cuestiones electrónicas, finalmente termina aislándose y termina desvinculándose del entorno. ¿Qué pasa cuando tiene que hacer trabajos en equipo? ¿Qué pasa cuando tiene que tener una novia? Cuando tiene que tener amigos. Finalmente se limitan. Ahora, ¿quiénes son los chavos que funcionan maravillosamente bien? Los chavos equilibrados, que equilibran las tecnologías con el deporte, con el estudio, con los amigos. Hay chavos que yo conozco que te dicen, yo si salgo con mis cuates, me llevo el celular porque me hablan mis papás, pero estoy con mis cuates, ¿sí? O no traen el teléfono celular en el short del fútbol o del uniforme de fútbol, ¿sí? Entonces, estos equilibrios que, ojo, el chavo difícilmente va a tener, sobre todo cuando está tan clavado en el tema por interés, porque ahí sí creo que hay una cuestión como de interés, de aptitud y de gusto. Hay chavos que desde edades muy tempranas dejan entrever este gusto casi obsesivo, y hay otros que no tanto. Claro. Entonces hay que enseñarles a medirse. No van a poder medirse, como digo yo, no se trata de prohibir, se trata de restringir. Y al restringir lo que hago es vamos poniendo tiempos para cada cosa, en donde no estoy en contra del celular, ni de las redes, ni de nada. Estoy en contra de que sea usado todo el tiempo y para todo. Y entonces eso pierda la comunicación entre la propia familia. Juan Pablo, como siempre, muchas gracias. ¿Dónde te localizamos? La vía más directa conmigo es el Facebook, Juan Pablo Arredondo H. Estoy posteando todos los días información, ahí tengo contacto con ellos, y por supuesto el teléfono del consultorio, el 5523-1010. Muchas gracias, Juan Pablo. Como siempre, es un placer. El psicólogo Juan Pablo Arredondo, especialista en niños, adolescentes, adultos, pareja y familia. Para llegar al Super Bowl 50, tu estrategia es invertir en fondos Banorte. Participa para ganar un viaje doble. Banorte, el banco fuerte de México. Permiso Segov 2015-0459.